buenas tardes, soy el maestro Joseph Espejo López. El día de hoy vamos a empezar con la cápsula número 3 de la materia Derecho Civil de la primera unidad Historia del Derecho Civil. Ahora bien, ¿cuál va a ser el objetivo principal de esta cápsula? El objetivo principal va a ser que el mismo estudiante pueda analizar cuál es la estructura o cuál fue la estructura tanto política, social y jurídica de la antigua República Romana, identificando de esta forma las principales figuras jurídicas y procedimientos legales que se desarrollan durante esta etapa, con el propósito de comprender su trascendencia histórica y cuál fue su impacto en la formación del derecho moderno contemporáneo en materia civil. De esta forma, a lo largo de esta cápsula, iremos estudiando poco a poco cómo es que surgió tanto el origen, evolución y sus características jurídicas esenciales de la República Romana, comprendiendo de esta forma diferentes figuras jurídicas y procedimientos jurisdiccionales que surgieron en este periodo de tiempo dentro de la sociedad antigua romana. De esta forma, y agregando este objetivo y esta introducción, vamos a empezar con el análisis de lo que es la República Romana. Ahora bien, lo primero que tenemos que entender es cuál fue este antecedente jurídico que aunque ya pasó bastante tiempo, aún se sigue utilizando hoy en día. Tanto es así que vamos a empezar a analizar lo que es el derecho de bienes. Es decir, desde la República Romana ya se contemplaba una clasificación de bienes, es decir, aquel bien era aquel objeto que podía ser de propiedad de una persona, podías tener su propiedad y por ende su posesión. Y de igual forma también ya empezaron a establecer una clasificación, por ejemplo, una clasificación que aún en la fecha se sigue utilizando es por su naturaleza, es decir, res corporales y res incorporales, los famosos bienes tanto corporales, corpóreos e incorpóreos. Es decir, algo fundamental y muy interesante que ya empezaron a contemplar aquí en la República Romana es que no solamente ellos contemplaban bienes que podían tocar, podían oler o podían escuchar, sino bienes que no se podían tocar. Imagínense, en esa época del tiempo, no podías tocar un objeto, sin embargo, sabías que existían. Por ejemplo, lo que es los derechos hereditarios o la servidumbre. Como tal, no los podemos tocar estas figuras jurídicas. Sin embargo, aquí lo interesante y extraordinario es que en la República Romana tenían conciencia de que no los podían tocar, pero sin embargo sabían que existían. Es decir, desde el preciso momento ya se empezaba a contemplar y fue tan eficaz, tan innovador que aún hoy en día, obviamente con sus modificaciones, aún se siguen considerando lo que son bienes tangibles y no tangibles. En este caso, un bien corpóreo o tangible es aquel que por sus características físicas lo puedes tocar. Un celular, un teléfono, una computadora, etcétera. Sin embargo, por ejemplo, a raíz de esta clasificación que empezaron con la República Romana, hoy podemos decir que un bien no tangible, incorpóreo, un derecho humano. Todos sabemos que existe un derecho humano el cual te va a proteger por el simple hecho de ser un ser humano, una persona, la autoridad te tiene que proteger. En este caso, derecho a la vida, a la salud, a tu integridad física y emocional, etcétera. Sin embargo, actualmente sabemos que no existe, pero sin embargo, sabemos que ahí está, que se tiene que respetar. Algo que los romanos en la República Romana ya lo empezaban a contemplar. Ellos sabían que no lo puedes tocar, pero existe. Tanto es así que lo contemplas directamente en tu sistema jurídico. Y de igual forma también ellos empezaron a clasificar los bienes según su pertenencia. Es decir, ellos empezaron a clasificar los bienes que podían pertenecer a una persona, que en este caso ser efecto de apropiación. Sin embargo, también empezaron a clasificar los bienes que no podían estar dentro del comercio. En este caso, por ejemplo, un templo, los bienes públicos, los cuales no podían ser utilizados y podían ser, en este caso, contemplados directamente dentro del comercio. ¿Por qué? Porque un templo a alguna deidad, a algún dios. Y no solamente eso, algo también innovador y eficiente que empezaron a establecer es la clasificación según su movilidad.
Es decir, empezaron a establecer los bienes res muebles y res inmuebles. Por ejemplo, actualmente se considera que, por ejemplo, una casa es un bien inmueble. ¿Por qué? Porque por naturaleza de dicho bien no se puede mover. Sin embargo, también se está contemplando en la República Romana los bienes muebles, es decir, por sus propias características se pueden mover, lo cual fue fundamental e innovador. Tanto es así que hoy actualmente aún se sigue utilizando esta definición para poder identificar, por ejemplo, bienes muebles y bienes inmuebles. Actualmente fácilmente podemos identificar que un bien inmueble, una casa, un terreno, un departamento, y un bien mueble, por su propia naturaleza, se puede trasladar sin cambiar su naturaleza por completo, una laptop, una tableta, un celular, etcétera. Sin embargo, todo esto fue gracias a que desde la República Romana ya se empezaba a contemplar y a clasificar, a designar, en este caso, un valor a cada uno de estos bienes para poder administrar justicia de forma más eficiente. Y de igual forma también algo innovador que empezó a surgir en la República Romana fueron las famosas obligaciones y los contratos. Es decir, actualmente podemos decir que una obligación es aquella en la cual le da la facultad a un acreedor a exigirle, en este caso, un hacer, no hacer o dejar de hacer a un deudor. Sin embargo, esto fue gracias a que en la República Romana ya se empezaba a considerar que es una obligación y por ende cómo se tenía que exigir a través o celebrar a través de un contrato, es decir, a través de un acto jurídico fundamental que surgió justamente en la República Romana y de igual forma también estableciendo que para que se pudiera celebrar un contrato tendría que existir lo que es la manifestación de la voluntad de ambas partes, entre el acreedor y entre el deudor, y por ende un vínculo jurídico que uniera a estas dos personas, conocido como tal, como una obligación. Ahora bien, no solamente se quedaron en ese aspecto, sino que por primera vez en la República Romana empezaron a realizar lo que es una clasificación de los contratos. Es decir, empezaron a establecer qué se tenía que entender como, por ejemplo, un contrato de compraventa. Básicamente, actualmente podemos decir que ese contrato de compraventa es acuerdo de ambas partes en el cual manifiestan su voluntad de celebrar un contrato en el cual el vendedor va a vender un determinado bien que esté dentro del comercio y el comprador va a ofrecer una determinada cantidad de dinero para poder comprar dicho objeto. Sin embargo, lo interesante es que esta idea no es nueva. Esta idea viene desde la antigua República Romana. Imagínense, desde el año 509 antes de Cristo ya se empezaba a contemplar esta figura jurídica sumamente eficiente y de igual forma innovadora. De igual forma también no solamente se contemplaban los contratos de compraventa, también se empezaban a contemplar otros tipos de contratos, por ejemplo, de arrendamiento. Todos sabemos que, por ejemplo, entre el arrendador y arrendatario, para poder darle certeza jurídica a dicho acto que están celebrando, celebran un contrato de arrendamiento, en el cual básicamente yo soy el propietario de un determinado bien inmueble, un determinado bien mueble. Sin embargo, te voy a dar la posesión temporal de este bien a cambio de que tú me des una compensación económica. Es decir, de esta forma tú vas a poder usar y disponer este bien, obviamente, pero limitado. ¿Por qué? Porque yo sigo siendo el propietario. Yo sí quiero, en este caso, yo voy a poder vender, voy a poder rentar, voy a hacer lo que quiera con mi bien inmueble, porque en este caso yo soy el legítimo propietario. Sin embargo, te doy la oportunidad y la autorización de poder utilizar mi bien, pero en este caso a cambio de una compensación económica. Algo sumamente asombroso porque esta idea, volvemos a lo mismo, surgió en la República Romana. Y no solamente eso, no tenían justamente lo que es en este caso valoraban el concepto de pago y en este caso usar, dar la posesión de un determinado bien, sino también tomaban en consideración que, por ejemplo, al momento de celebrar un acto jurídico, es decir, yo te voy a dar la posesión de mi bien inmueble, pero ¿sabes qué? En este caso simplemente vamos a celebrar un contrato, pero no va a ser de arrendamiento. No es necesario que me des una cantidad líquida en dinero o en especie. En este caso, te lo voy a dar totalmente gratuito por un tiempo limitado. Es decir, el famoso comodato.
fue tan eficiente, tan innovador, que hoy en día aún se sigue contemplando en nuestros actuales códigos civiles este tipo de contrato de comodato. Es decir, yo te voy a prestar, te voy a dar te voy a dar la posesión de mi determinado bien, pero tú no me tienes que dar ninguna compensación económica. Sin embargo, le damos una formalidad, una certeza jurídica a través de la celebración de este tipo de contrato. Y no solamente se quedaron en ese aspecto, sino también empezaron a celebrar otros tipos de contratos, como por ejemplo de depósito o de mandato. Es decir, básicamente empezaron a darle certeza jurídica a otros tipos de actos jurídicos, los cuales hoy en día, obviamente con sus modificaciones y sus adaptaciones, aún se siguen utilizando. Ahora bien, eso respecto en materia civil. No obstante, dentro de la República Romana también fueron innovadores en materia penal. ¿Por qué? Porque conforme al derecho penal de la República Romana empezaron a codificar sus primeras normas en materia penal. Es decir, ya vimos que esto fue gracias a la legislación de la ley de las 12 tablas, estableciendo sus primeros juicios y tribunales especiales dirigidos a este ámbito de poder administrar justicia. Tanto es así que, por ejemplo, sus tribunales, sus audiencias eran, en este caso, públicas y de igual forma también empezaban a darle lo que es una característica a sus propios delitos y en este caso también a sus propias penas. Por ejemplo, se empezaba a considerar que si tú cometías algún delito, en este caso sería una ofensa y una alteración al orden social y por lo tanto contra el Estado. Y no solamente eso, sino también se empezaban a establecer acciones legales que debían iniciar, en este caso, la víctima o la familia. No obstante, como tal, en la República Romana no existía un ministerio público. Sin embargo, lo podemos contemplar como un primer antecedente de lo que es las primeras investigaciones, las primeras sanciones y obviamente los primeros procedimientos en materia penal. Y de igual forma también algo interesante de este aspecto es que, por ejemplo, como veníamos platicando anteriormente, existía lo que era la venganza. Básicamente, ojo por ojo o la ley de talión. Sin embargo, este tipo de venganza a través de la República Romana se empezó a controlar estableciendo leyes y legislaciones para poder regular este tipo de prácticas imponiendo un castigo y una represalia por parte del Estado. Es decir, si solamente nos enfocamos en lo que es ojo por ojo, diente por diente, tú me matas a mi familiar, yo te mato a tu familiar y así sucesivamente, obviamente nunca vamos a terminar. Sin embargo, al momento en que empezamos a establecer un marco jurídico para poder delimitar este tipo de comportamiento, empezamos a generar una certeza jurídica, lo cual fue sumamente innovador en esa época del tiempo. Tanto es así que actualmente está totalmente prohibido cualquier tipo de práctica como es la ley de talión en nuestra constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Tanto es así que la única autoridad o la única institución que puede administrar justicia, y en este caso hacer valer la justicia, es el mismo Estado, obviamente a través de su dependencia. Está totalmente prohibida lo que es la administración de justicia privada. Es decir, yo voy directamente y hago justicia por mi propia mano. Eso está totalmente prohibido. De igual forma también, algo interesante de este derecho penal en la República Romana es que su fuente primordial era la misma legislación que se había creado, las famosas 12 tablas, y de igual forma también ya se empezaban a establecer castigos. Sin embargo, aquí era un poquito variado. ¿Por qué? Porque había castigos severos, también dependiendo del delito, como la pena de muerte, o castigos un poquito menos severos, como por ejemplo la multa, los azotes, etcétera. Sin embargo, ya empezaron a delimitar los tipos de castigos que se contemplaban directamente, por ejemplo, en esta legislación de las 12 tablas dentro del derecho penal de la República Romana. Ahora bien, de igual forma también empezaron a crear tribunales permanentes que juzgaban, es decir, los primeros organismos jurisdiccionales. De esta forma, evitando que un ciudadano romano ejerciera justicia por su propia mano y de esta forma también generando lo que es tanto una certeza jurídica como también manteniendo un orden social dentro de la República Romana. Y no solamente eso, también se empezó a establecer que los únicos que podían dirigir, en este caso, el procedimiento en materia penal, eran solamente los pretores, es decir, empezaron a crear los primeros magistrados, las primeras autoridades competentes para poder administrar justicia. Ahora bien, esto respecto en materia penal. No obstante, no solamente
en este caso empezaron a regular lo que es la materia penal. También empezaron a establecer otros tipos de procedimientos jurisdiccionales por parte de la República Romana para poder administrar justicia, ya sea en materia civil, familiar, etcétera. De esta forma surgieron dos principales procedimientos dentro de la República. En un primer momento surgió lo que es el procedimiento de las acciones de la ley, la conocida legis acciones. Este es el más antiguo y hace que el primer procedimiento que se empezó a utilizar en la República Romana. Sin embargo, también tenía justamente sus inconvenientes. ¿Por qué? Porque solamente lo podían utilizar lo que son los ciudadanos romanos y en este caso, si el demandante no seguía exactamente el protocolo, en este caso las palabras establecidas, una fórmula en específico, lamentablemente no podía acceder como tal a la administración de justicia. Tanto es así que básicamente este procedimiento un poquito arcaico, de cierta forma, pero también innovador, se componía de dos principales fases. La primera fase básicamente era presentar la demanda con esta fórmula jurídica en específico que se tenía que establecer, justamente presentar ante el pretor, es decir, ante el magistrado que administraba justicia. Posteriormente, básicamente, el pretor administraba justicia y dictaba su sentencia. De esta forma, si podemos considerar este procedimiento jurisdiccional quedaba un poquito limitado. No obstante, fue necesario porque de esta forma surgió un segundo procedimiento. Este procedimiento fue más complejo y más innovador, conocido como el procedimiento formulario. Es decir, este procedimiento era de cierta forma un poquito más innovador y más flexible que el anterior sistema. Sin embargo, tenía principalmente cinco etapas. La primera etapa básicamente era la presentación de la demanda, en este caso ante el pretor, ante el magistrado. Posteriormente a eso, ambas partes se presentaban ante el magistrado y si, por ejemplo, posiblemente no llegaban a un acuerdo, y aquí mucho ojo, ya estamos hablando de un antecedente de lo que es la justicia alternativa, es decir, tratar de llegar a una conciliación, lo que conocemos actualmente como mecanismos alternos de solución de controversias. En todo caso, si en este procedimiento no se podía llegar a una conciliación, perfecto. ¿Qué pasaba? Llegamos a la tercera etapa, en el cual básicamente el pretor designaba a un juez en específico para poder decidir, y en este caso se podía administrar justicia conforme al asunto en concreto. Y de forma también, algo interesante de este procedimiento es que ya se empezaban a plasmar y a implementar los famosos alegatos, es decir, ambas partes podían presentar sus propios alegatos para poder acreditar tanto sus hechos como sus pruebas. Y por último, el famoso dictado de sentencia. Es decir, aquí básicamente el pretor, conforme a las pruebas que ya se habían presentado, los alegatos de ambas partes y obviamente los escritos que habían presentado ambas partes, tanto la parte actuada como la parte demandada, dictaba una sentencia en la cual en este caso básicamente podemos decir que fue el primer antecedente en el cual básicamente ya se estaba contemplado un procedimiento jurisdiccional que actualmente podemos decir que fue el antecedente de lo que es un procedimiento ordinario civil oral que actualmente contempla, por ejemplo, nuestro Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Sin embargo, aquí lo interesante es, a pesar del tiempo, porque básicamente estamos en el año de 509 a.C., ya se empezaban a implementar estos tipos de procedimientos con el objetivo de poder administrar justicia dentro de la República Romana. Ahora bien, hasta aquí sería esta cápsula. Muchas gracias por su atención y nos vemos hasta la siguiente cápsula.